Hoy es más fácil estar en un lugar que en otro, hoy es más fácil conocer lo que pasa en un lugar que otro, etc. El mundo se nos ha achicado, se nos ha apretado. Segundo, tenemos un momento de cambio en términos de la democracia. Pensamos que la democracia nos iba a resolver todo a todos, en todo, y nos hemos dado cuenta que la democracia, pues a lo mejor alcanza, si es que alcanza, para quitar autoridades ahí donde las autoridades ya no nos satisfagan en el ejercicio de sus poderes cada un cierto periodo de tiempo. Pero que el hecho de nombrar autoridades A o autoridades B o autoridades C no es una garantía de satisfacción de condiciones humanas permanentes. Que la democracia por sí misma no genera una redistribución de ingreso, que la democracia por sí misma no atempera las desigualdades, no disminuye pobrezas, es decir, no podemos seguir suponiendo que la democracia llega y los problemas de la humanidad se transforman y esto se convierte en un mundo mucho más feliz. Hay partes que se resuelven, pero no todos los temas, y yo creo que esto ha sido uno de los desencantos posteriores a todo ese proceso que yo decía de las transiciones democráticas. Por otro lado, en la parte humana, por un lado construimos, yo lo he llamado, a lo mejor también de forma un poco exagerada, una nueva antropología. Quisimos pensar en todo el sistema de derechos humanos como una nueva forma de ver a los seres humanos y nos hemos dado cuenta que hay efectivamente una construcción bastante idealizada de los derechos humanos y por otro lado tampoco hay un sentido de transformación. Creo que el tema de los derechos humanos empieza a prender algunas luces, creo que todavía son amarillas, todavía no llegamos a rojas, en el sentido de que el solo hecho de que se postulen o se garanticen o se reconozcan, como ustedes quieran, derechos humanos en la Constitución, tampoco tiene una condición transformadora de la misma realidad. Creo que estamos todavía viviendo esta ilusión de que el reconocimiento de los derechos humanos nos va a llevar a un estadio superior de la vida y la impresión que da en las formas de acumulación de la riqueza y en las formas de organización del ejercicio del poder público, creo que también nos está generando esta situación. Tenemos flujos migratorios que no habíamos visto en la historia, no sé si nunca, tampoco yo soy un experto en geografía social, pero tenemos unos flujos migratorios grandísimos en el mundo. Tenemos flujos religiosos que nos están generando también dificultades extraordinarias. Tenemos violencia, algo que es desafortunadísimo y muy común entre nosotros y en muchos países del mundo, formas periódicas de realización, formas periódicas de eliminación física de contrincantes por razones de muy diverso tipo, que las tenemos ahí y no alcanzamos a veces ni siquiera a comprender de dónde provienen estas formas de violencia. No me refiero a crimen organizado como en nosotros, sino en otros países del mundo donde poblaciones de distinto tipo, tal vez étnicamente, tal vez religiosamente, se enfrentan entre sí y encuentran como solución a lo que ellos creen que son sus casos, formas de eliminación física en este lado. Otro tema central, el tema de la corrupción. Yo escribí hace 2 semanas en un periódico El País, donde publico, que creo que más que estar pensando si es un problema del federalismo o es un problema de la división de poderes o es un problema de, como alguien dijo alguna vez, de un ADN nacional o de un ADN cultural o en fin, una serie de cosas ahí un poco peculiares que se han dicho al respecto. Creo que hay un problema en la mecánica política general de nuestro tiempo, donde para ganar elecciones se requiere muchísimo dinero, el dinero proviene del capital privado, el capital privado logra colocar personas en el ejercicio del poder público y después cobra los servicios prestados en el ejercicio del poder público a través de la asignación de contratos de obra pública y de otro tipo de servicios que el Estado contrata. No es un problema el sistema federal, Colombia y Perú no son sistemas federales, España tampoco. No es un problema del sistema presidencial, el sistema italiano o español no son sistemas presidenciales. No es un caso donde los partidos políticos se financien de manera privada o pública, en ambos casos tenemos los mismos problemas. Creo que es una mecánica muchísimo más general de las formas en las que la corrupción se genera, se mantiene y se va reproduciendo. Y curiosamente esta banda que yo digo, estas relaciones entre empresa privada y poder público, vean ustedes cómo se mantiene y pueden ustedes ver
Corea del Sur, Japón, Italia, Francia, Rusia, etcétera, donde tenemos problemas muy semejantes con regímenes políticos muy distintos. Parece ser una cosa un poco más estructural. Por supuesto que tenemos también problemas de cambio tecnológico, no voy a mencionarlos, pero ustedes mismos lo ven, tenemos desde las redes, desde los temas de la robótica, si hay esta expectativa, este temor de sustitución de personas, etcétera. Para no seguir incrementando una lista de cosas, simplemente creo que hay elementos que objetivamente nos pueden decir que nuestra época es una época de cambio. Muy bien, y si esto es así, entonces tenemos un problema interesante. Queremos regular a los individuos, queremos generar esta técnica social específica, en palabras de Kelsen, para conducir individuos y conducir sociedades en un determinado sentido. Hemos pensado que la mejor forma es democráticamente, hemos pensado que tenemos que garantizar derechos humanos. Y lo que tenemos es una herramienta que lo que hace es formalizar las relaciones sociales, es su principal objetivo y esta es la fuerza central del derecho, para tratar de ordenar estas relaciones y, en casos extremos, imponer efectivamente las condiciones de coactividad o de coacción, como decían algunos de los clásicos de este mismo sentido. Si esto es así, entonces vean ustedes cómo hay una enorme tensión entre el cambio social y el cambio jurídico. ¿Por qué? Porque queremos utilizar un mecanismo que es el derecho, con estas funciones que puede realizar y no otras, para tratar de abordar, tratar de identificar, tratar de ordenar todas estas transformaciones sociales que estamos viendo. Y los temas no son en este sentido menores. Una primera tensión, desde mi punto de vista, aparece en la relación entre los órdenes nacionales y los órdenes internacionales o regionales. ¿Por qué razón? Porque hay algunos fenómenos que nos parecen muy propios y que son fenómenos que si no se miran desde una perspectiva internacional respecto de las cuales el Estado mexicano tiene pocas posibilidades de construcción, sí de participación, pero no de construcción autónoma de ese orden jurídico, no se van a transformar. Piensen ustedes si va a ser posible resolver problemas de narcotráfico solo viéndolo como una perspectiva nacional, los problemas de corrupción o de lavado de dinero, los problemas de migración, los problemas de calentamiento global o depreciación del medio ambiente, ¿son posibles de resolver solo con el orden jurídico nacional? Parece bastante complicado de entenderlo así. Por otro lado, hay un problema central también en esto y es el siguiente. Por las formas en las que nos hemos representado la democracia y hemos construido democracia, pensamos que los órganos políticos, y sabemos que los órganos políticos tienen la legitimación suficiente para generar los órdenes jurídicos y crear esas normas jurídicas, al menos las más generales, para tratar de ordenar estos fenómenos sociales. Pero los órganos políticos no necesariamente tienen competencias técnicas. Los órganos políticos tienen una legitimación democrática, pero por sus razones, y está bien que sea así, no tienen competencias técnicas. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en los últimos años? Hemos extraído decisiones políticas, decisiones jurídicas, decisiones normativas de los órganos políticos y los hemos llevado a órganos técnicos. La comisión reguladora tal, la comisión tal, los órganos constitucionales autónomos. Y nos parece muy sensato decir que estos órganos decidan lo que es difícil que se decida en sede democrática, en sede política. Y suena bien. El problema es que la condición ideológica de los órganos que resuelven técnicamente es diferente a la condición ideológica de los órganos que resuelven políticamente. ¿Por qué? Porque una parte muy importante de estos órganos, precisamente por su condición técnica, lo que quieren es imponer imponen una racionalidad que no tiene nada que ver con la política. Son reducciones a costo-beneficio, son otras ideologías, si usted le quieren llamar en términos muy generales, neoliberales, se vale también, pero son dos funciones distintas. Y se genera una tensión increíblemente compleja. Lo dejo en sede política, con legitimación política, sí, pero pierdo eficacia técnica. Lo dejo en sede técnica, está bien, puede tener una cierta racionalidad, pero pierdo legitimación política y posibilidades de comprensión de la totalidad de los fenómenos. Creo que este es un punto particularmente importante en este mismo sentido.
Y por otro lado, y voy a entrar en un punto un poco más complicado, me parece que en tiempos de dominación política como las que estamos viviendo, sí se está construyendo una especie de espejismo respecto a 3 categorías muy importantes: los derechos humanos, la democracia y la jurisdicción.